Hola Libra, bienvenido y bienvenida. Yo soy Sami y te quiero dar las gracias por estar aquí el día de hoy. También quiero agradecer por todas las bendiciones que hemos recibido hasta ahora, hasta el momento, y las que vienen para nosotros, porque yo sé que hay millones de bendiciones que vienen para cada uno de nosotros. Si tú también lo crees de esta manera, escribe "hecho está" en los comentarios de este video. Si tú quieres que yo ore por ti por cualquier eventualidad, lo puedes hacer a través de los comentarios del video. Yo respondo en la menor brevedad posible. También, si tú quieres una lectura personalizada conmigo de tarot, te puedes comunicar conmigo a través de mi WhatsApp. En la descripción y en el primer comentario de este video está la manera de comunicarse con mi WhatsApp personal. Bueno, si esta lectura no resuena contigo, cariño mío, por favor déjala pasar. También te quiero recordar que esta lectura tiene tres partes. La primera parte para las parejas, no importa si estás en contacto cero; la segunda parte para los solteros y la tercera parte para tu economía. Te quiero invitar muy cordialmente a que me sigas en mi canal, que te inscribas en mi canal, que le des like a este video y actives la campanita para recibir tus notificaciones, y también a que me sigas en mis redes sociales. En la descripción y en el primer comentario de este video están los links directamente de mi Instagram y de mi Facebook. Vamos a comenzar la lectura del día de hoy con un mensaje súper especial para ti. Te están diciendo, te hablan acerca de los tronos, de ese que tú te mereces, de ese que tú te has ganado con tu trabajo, con tu esfuerzo, con tu dedicación y con tu entrega, no solamente en tu trabajo, sino en tus relaciones interpersonales. Eres una persona que le entrega el alma, el cuerpo, la vida a las personas que ama, a las personas que quiere, y llegó el momento de que tú recojas con creces todo aquello que tú has sembrado en las demás personas. Van a llegar a tu vida personas que realmente te van a amar, que realmente te van a querer, que te van a valorar y que van a saber mirarte a los ojos y decirte lo mucho que te aman, que te quieren, pero sentirlo de verdad, de una manera totalmente sincera. Si tú también estás convencido de esto, escríbelo en los comentarios de este video. Llegan a mi vida personas que me aman, que me quieren, que me respetan y que me valoran. Bueno, vamos ahora con la lectura para las personas que en este instante me están preguntando por su persona especial, por sus relaciones. Recuerda que no importa si estás en contacto cero, también podría ser una lectura en espejo. Vamos a ver qué siente por ti tu persona especial, qué espera de ti tu persona especial y qué piensa de ti tu persona especial. Y estas cuatro siguientes cartas es lo que posiblemente se me les viene a ustedes en un futuro más bien cercano, y también el consejo de sus guías espirituales. Bueno, recuerda que las predicciones son posibilidades que se te pueden dar, pero sucedan o no sucedan, ya está en tus manos. Es tu decisión al final si permites o no permites que estas cosas positivas o negativas lleguen a tu vida. Tu persona especial es alguien que realmente te ama, es una persona que te quiere, es una persona que ha superado muchos problemas y dificultades para estar a tu lado, es una persona que incluso podría decir yo que te ha perdonado muchas cosas. La verdad es que en este momento tu persona especial está mostrándote cierto desinterés, te está castigando con el látigo de su indiferencia. Es una persona que sabe que como te digo, que puede construir cosas buenas, que puede construir cosas bonitas contigo, pero ha tomado la decisión de castigarte de cierta manera para que tú reacciones, para que tú te espabiles, para que tú tal vez tomes la decisión de seguir adelante con la relación de ustedes, porque te ve como medio así, como medio flojongo en la decisión de si continuar o no continuar con la relación de ustedes. Tu persona especial espera que tú logres resolver muchos problemas y dificultades que tengan, que estén teniendo ustedes o que estés teniendo tu persona especial. Espera que tú no tomes la decisión de terminar la relación de ustedes. Tiene bastante miedo, bastante temor, a pesar de que te está castigando con el látigo de su indiferencia, pero es casi como un último recurso que está tomando tu persona especial para ver si realmente puede recuperar la relación de ustedes. También tu persona especial te ve demasiado deprimido, deprimida, demasiado sumergido en problemas familiares, en problemas de dinero, en problemas, en dificultades de otras personas, y que eso te absorbe el tiempo, te absorbe la energía y que no te permite disfrutar de esa relación que han estado queriendo construir ustedes dos. No permitas que las demás personas te roben tanto tiempo, tanta energía, tantos esfuerzos y bueno, incluso tus recursos económicos, porque mira, o sea, para tener una relación tú necesitas todo tipo de recursos ya para poder hacer muchos sueños y proyectos realidad. No te digo que tengas que
que ser millonario, millonaria o cosas así, no, pero sí hay que planear cosas y si todos tus recursos, toda tu energía se va solucionándole problemas a hermanos, a hijos, a padres, bueno, a todo el mundo, entonces no vas a tener tú ni tiempo, ni energía, ni recursos, ni nada para poder invertir a esto que tú te mereces, tener una persona que realmente te ama y te quiere, porque es esta persona que está contigo en ese momento, es alguien que realmente te quiere y es alguien con quien realmente tú podrías crecer definitivamente. ¿Qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano? Mira, la cuestión es la siguiente, ustedes dos tienen que convertirse en un equipo, ustedes dos no están solos, ustedes dos son un equipo, no cuenten el uno con el otro para poder solucionar problemas, dificultades que tengan, ya sea familiares, ya sea cuestiones de dinero, ya sea cuestiones de salud, cuenten el uno con el otro para solucionarse este tipo de problemas, dificultades, no se sientan solos, no se, o sea, porque las cartas me dicen esto, que ustedes se van a como apartar, como alejar el uno del otro y como que van a comenzar a ser como islas. No, ustedes están construyendo una pareja, están construyendo una relación, júntense, háblense, mírense a los ojos, desen tiempo, pónganle límites a las demás personas para que ya les dejen tiempo a ustedes para poder crecer, para poder disfrutar, para poder avanzar y hacer planes juntos. Bueno, vamos a ver qué te dice los ángeles a ti el día de hoy, qué te aconsejan, que seas fiel a lo que amas. ¿Tú amas a tu pareja? ¿Tú amas a tu persona especial? Bueno, entonces sé fiel a él, sé fiel a ella y crezcan ustedes juntos, porque la relación de ustedes se proyecta para algo grande, para algo duradero en el tiempo, pero si ustedes permiten, o sea, como que están demasiado dispersos, la verdad es que no, esto no va a solucionar y no va a resultar de una buena manera. Vamos a ver el tarot egipcio lo que me está diciendo. Bueno, aquí me lo está aclarando. La verdad es que esto de preocuparse ustedes dos tanto por otras personas alrededor suyo, sí. O sea, ustedes no pueden abandonar a sus hijos, no pueden abandonar a sus padres, pero tampoco permitir que estas personas les absorban el 100% de sus esfuerzos, el 100% de sus recursos y de su energía y que no les permitan a ustedes tener una vida personal, una vida de pareja. Eso no puede suceder y no puede ser así. Bueno, te están diciendo las hadas que algo precioso nacerá de todo esto. Bueno, si eso es lo que ustedes deciden, si eso es lo que ustedes determinan, que de todo este como medio embrollo que hay en este instante, que hay en este momento, surja algo bonito, algo bueno, algo que los ayude a ustedes dos crecer como personas individuales y también como pareja. Yo sé que ustedes lo van a hacer, yo sé que ustedes lo van a lograr. Y bueno, les mando mucha luz y muchas bendiciones para que tomen buenas decisiones y actúen de una manera sabia, bonita y bastante certera. Bueno, ahora vamos con la lectura para las personas que en este instante están solteritos y solteritas y vamos a ver qué me les dicen las cartas a ustedes el día de hoy. Bueno, vamos a ver qué me les está pasando y qué se me les viene a ustedes en un futuro más bien cercano, corramos esto para acá un poquito. En un futuro más bien cercano y también vamos a ver el consejo de sus guías espirituales. Bueno, no sé qué me les pasa a ustedes en este instante, en este momento, si ustedes son unas personas como tan trabajadoras, tan entregadas a su trabajo. Bueno, al parecer vienen ciertos problemas, dificultades en cuestiones laborales, en cuestiones económicas. Este no es el momento de pedir dinero prestado ni de prestar dinero. Cualquiera de las dos situaciones te va a salir bastante mal. Si prestas dinero, échale la bendición a esa plática porque no la vas a volver a ver. Y si pides dinero prestado y te lo prestan, te puedes estar viendo en dificultades para poder devolver y podrías estar perdiendo más de lo que pediste prestado, muchísimo más. ¿Qué te espera a ti en un futuro más bien cercano? Mira, cuida tu estabilidad emocional, cuida tu salud mental, cuida tu salud emocional. Bueno, tienes que ejercitarte y para ser como más tolerante a la frustración. No todo el tiempo va a ser color de rosa, no todo el tiempo vas a obtener las mismas ganancias, las mismas utilidades, no todo el tiempo las relaciones van a ser al 100%, un cuento de Disney, no.
Van a haber subidas y bajadas, pero tú disfruta tanto la bajada como la subida, que de eso se trata la vida. Bueno, también me dicen que las cartas que llegan unas noticias a tu familia, unas noticias buenas noticias, a pesar de la contrariedad que pueden, o sea, a pesar de como que el malestar de otras personas, de la buena suerte y de la buena fortuna de tu familia, llegan muy buenas cosas a tu familia definitivamente. También me están diciendo las cartas que tengas muy presente que hay una persona mayor del signo Cáncer, Piscis o Escorpio que te podría estar manipulando a ti para decidir hacer o pensar cosas. Bueno, ten mucho cuidado con esa situación y averigua bien las cosas antes de tomar decisiones a la ligera. Vamos a ver lo que te dicen los angelitos para ti el día de hoy. Sufrirás una transmutación. Te están diciendo que viene una época fabulosa, una época maravillosa, un camino espectacular para ti que tú después se lo vas a poder enseñar a otras personas para salir de problemas y dificultades que tú estás atravesando ahora. Bueno, porque viene una época de transformación para ti, total. Ya de dejar de arrastrarse, ya de dejar de vivir el día a día. No, va a ser algo espectacular para ti y vas a poder volar encima de problemas y dificultades que tú tengas. Si tú lo quieres escribir en los comentarios de este video, lo puedes escribir. Llega para mí la mejor época de mi vida, lo creo, está aquí y hecho está. Bueno, vamos a ver qué te dice el tarot egipcio el día de hoy. Bueno, me están diciendo que es una época en la cual te conviene a ti como estar solo, estar sola, para crecer, para sanar muchas heridas del corazón, para sanar también físicamente, para meterle la ficha a planes, proyectos y sueños que tú siempre has tenido. Bueno, llegó el momento de hacerlo, no te eches para atrás. Vamos para adelante más bien. Bueno, te están diciendo por este lado las hadas que no tengas miedo de cantar, no tengas miedo de decir tus verdades, no tengas miedo de decir tu realidad, de dar tu punto de vista con respecto a las cosas, a los asuntos que se te presentan a ti día a día. No tengas miedo, no tengas temor, porque el universo te respalda, el universo está a tu favor. Porque ya saben que tú has pasado por cosas bastante difíciles, bastante complicadas y que llegó el momento de crecer para ti. Bueno, me ha sido la lectura para ti que estás solterito y solterita. Ahora vamos con las personas que me preguntan en este instante por su economía. Vamos a ver qué me les pasa a mis queridos amigos y amigas con respecto a su economía. Bueno, tú eres una persona firme, una persona de un carácter bastante fuerte y una persona que es un referente para los demás en cuestiones económicas. Sí, hay una cuestión perjudicial para ti, hay una cuestión en la cual inclusive personas te dejaron sola, resolviendo problemas económicos, pero yo te digo que viene para ti el éxito, viene para ti el triunfo definitivamente y los ángeles me lo están confirmando. Saldrás de tu época estéril, te están diciendo, saldrás de esa época en la cual, sembrabas y todo se te venía abajo, hacías y todo se te venía abajo. No, ya llegó la mejor época para ti. Aprovéchala para hacerte un capital, para poder invertir y para poderte asegurarte un futuro mucho mejor, no solamente para ti, sino para las personas de tu entorno, para tu familia. Vamos a ver qué te dice el tarot egipcio el día de hoy. Bueno, me habla acerca de, esta es la carta del desconcierto. Me habla acerca de tu salud emocional, de tu salud mental. Te están diciendo que esto es un obstáculo para ti. Si vibras muy bajito, eso es lo que vas a atraer. Uno no atrae lo que desea, uno atrae lo que vibra, ¿ya? No es lo que uno quiere, lo que desea, lo que proyecta, es lo que uno vibra. Si tú vibras alto, atraes cosas buenas, bonitas, positivas y al contrario también. Bueno, vamos a ver qué te dicen las hadas el día de hoy. Piensa en el aquí y en el ahora, te están diciendo. Y también para ñapa dice que siempre se puede reescribir la historia. Tú eres un guerrero, tú eres una guerrera de 1000 batallas, de volver a comenzar una y otra vez. Y esta no es la excepción, pero esta es la buena, esta es la grande, esta es la tuya. Entonces aprovéchala, aprovecha esta situación, aprovecha esta apertura del universo a favor tuyo. El cielo se abre sobre tu cabeza para poder hacer realidad todos tus sueños y deseos. Y si lo quieres declarar en los comentarios de este video, hazlo. El cielo se abre sobre mi cabeza para hacer realidad todos mis sueños y mis deseos. Bueno, y no solamente lo escriban, sino que háganlo, manifiéstenlo y créanlo. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor. Los llevo mis oraciones en mi corazón y los espero en una próxima oportunidad.